Bueno, como les he dicho, que ya sin anestesia, o sea, sin descanso ni nada, yo la verdad que les doy la enhorabuena porque en este día de reflexión política que tienen además, ¿no? Yo sé que están aquí porque no se puede tomar alcohol hoy, ¿verdad? Si no estarían por ahí. Si no, estoy seguro que estaban ustedes tomando una cerveza en lugar de estar aquí aguantando al doctor García Ureña este rato de la tarde. Un sábado a las 7 menos 10 tiene que estar uno por ahí dando un paseo, ¿no? De acuerdo. Pero bueno, voy a intentar si quieren, la siguiente charla es un poquito más corta, ¿de acuerdo? Eso se lo aseguro, ¿eh? Y también es entretenida, ¿eh? Entonces, que bueno, que pienso que les puede gustar. ¿Vamos con ella? ¿Dispuestos? ¿Sí? ¿A por todas? Venga, terminamos ya, venga. Bueno, vamos a hablar de este tema, que además es un tema que yo pues leí y he leído bastante, pues primero porque nos tocó y porque además me tocaron hacer una revisión en una revista que tenemos a nivel nacional y es un tema que también siempre pues me ha llamado mucho la atención y le voy a intentar explicar un poquito los puntos más importantes. El terrorismo está definido y todo, o sea que los americanos, como todo le dan, pues miren ustedes, pues acto de violencia para conseguir un objetivo político, religioso e ideológico. Y es verdad que en los últimos 40 años hemos tenido un montón, ¿verdad?, hemos tenido terrorismo para hartarnos, ¿no? ¿De acuerdo? Tanto en el mundo, ¿verdad?, pero ustedes también aquí en Colombia, desde el año 1980, sé que también sufren este problema, ¿no? De hecho, esto es un atentado, una fotografía de su país. ¿Y qué persiguen estos señores? Pues matar al mayor número de gentes produciendo mayor número de emergencias. Así de sencillo, ¿no? ¿Y qué utilizan para hacer eso? Pues utilizan lo que los americanos dicen de forma un poco cursi, pero para acordarnos, el B-Nice, que son las armas de destrucción masiva, que son armas biológicas, nucleares, incendiarias, químicas o explosivas. Y yo hoy nada más me voy a limitar, porque si no la clase sería demasiado larga o la exposición sería demasiado larga. No me gusta llamar esto clase porque fíjense, vaya, solo le falta a ustedes tener que venir a una clase hoy, vaya rollo, ¿de acuerdo? Explosivas, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos que hacer los sanitarios, el mundo sanitario ante el terrorismo? Fastidiarle la fiesta a los terroristas. ¿Y cómo le fastidiamos la fiesta? Pues intentando disminuir las secuelas y reduciendo la mortalidad, ¿vale? Con eso les fastidiamos, ¿vale? ¿Qué es lo que ha pasado en estas últimas décadas? Pues que hemos aprendido de los errores. Hemos aprendido de que pensábamos que nunca nos iba a tocar, porque por probabilidades no nos iba a tocar, ¿verdad? Teníamos nuestras explosiones cada cierto tiempo, nuestros muertos cada cierto tiempo, nuestros militares muertos en España cada cierto tiempo, que les tocaba a ellos. No íbamos a imaginar, ¿verdad?, que los amigos de Al-Qaeda nos iban a poner para matar a 200 personas, ¿de acuerdo? Entonces, pues la verdad es que hay que aprender a que lo que tenemos que aprender de esto del terrorismo es que hay que estar preparados para actuar si fuera necesario, ¿no? Además, esto es una cosa que no se enseñaba antes en la facultad ni en la residencia. Yo, por lo menos a mí, jamás me lo enseñaron, y gracias a Dios ya los textos que utilizan ustedes, el Savistton, el Greenfield, el Schwartz, etcétera, todos ya llevan un capitulito de terrorismo, ¿de acuerdo? Y espero que se lo hayan hecho estudiar durante la carrera, porque yo creo que es necesario, ¿no? Otra cosa importante es que, aparte de afectar al mundo sanitario, el terrorismo también es una cuestión que afecta al servicio público, y a veces, sobre todo en la atención en lugar del siniestro, digamos que llega la policía, incluso el ejército y los médicos, y de los tres, los que tienen que mandar en la actuación del siniestro son los médicos, ¿de acuerdo? Y ahora les explicaré por qué, ¿vale? El problema que tenemos con las armas explosivas es su enorme variabilidad, ¿no?, en cuanto al lugar, pues el momento de la explosión, la distancia al centro sanitario, que puede ser muy importante, y el tipo y cantidad de carga explosiva, ¿no? En España, evidentemente, hemos tenido mucho coche bomba o mucha bomba lapa, ¿verdad?, y con 855 muertos hasta el 11M, que tuvimos 200 del tirón, ¿de acuerdo?, para redondar por encima de 1000, ¿de acuerdo?, y más de 1000 heridos. Pero ustedes tampoco se quedan cortos, Esto es
Esto es solo en Bogotá, nada más, ¿eh? Y aquí ven los atentados, ¿verdad? Y aquí tenemos 63 muertos, 3 muertos, 36 muertos, me suman casi o más de un centenar de muertos y varios centenares de heridos, ¿no? Esta es una fotografía de aquí de Bogotá. Pero ni España, ni aparte de España y Colombia, evidentemente aquí no se libra nadie, ¿eh? Mire, Argentina, Francia, Italia, Irlanda, América, por supuesto, la India, Inglaterra, pues prácticamente todo el mundo, y por tanto todo sistema sanitario moderno debía conocer los mecanismos fisiopatológicos para actuar con eficacia si toca el caso, ¿vale? Y yo le voy a explicar esto, ¿verdad? Los mecanismos fisiopatológicos de la atención al terrorismo. ¿Qué ocurre cuando sucede una explosión? Lo primero que sucede es una elevación brusca de la presión atmosférica porque una discreta cantidad de material sólido es transformado en gas de repente y eso produce una onda de choque mecánica que se desplaza a esta velocidad de 6 a 8 kilómetros por segundo, ¿de acuerdo? ¿Y qué produce esa onda expansiva, ¿de acuerdo? Y elevación de presión atmosférica? Pues una elevación brusca, un descenso y luego un movimiento masivo de aire que son importantes conocer. Esto está descrito por este señor Friedlander, esta curva en la cual lo que sucede en milisegundos es una elevación en que se duplica, se triplica y hasta se puede llegar a multiplicar por 10 de la presión atmosférica, imagínense. O sea, la elevación de presión es brutal, ¿de acuerdo? En milisegundos y posteriormente en centésimas de segundo, ¿de acuerdo? Ya baja la presión y llega un momento, ya casi un segundo o 2 segundos después de la explosión, ¿verdad? En que sucede incluso una bajada de presión y luego ya una normalización. En este momento se produce un movimiento de masas de aire que actualmente en todas las películas estas que vemos ahora modernas de guerra, ¿no? Del guapito el Tom Cruise o del Bourne, ¿no? Y todas estas salen las explosiones y salen muy bien representadas ya parece mentira, en los efectos especiales. Esta gente de efectos especiales estudia esta curva estupendamente, ¿no? Y sale muy bien ese movimiento el desplazamiento con la explosión y luego hace el movimiento de masas que retrae, ¿no? Que como que succiona a los afectados, ¿de acuerdo? Es importante conocerlo. La gravedad de las lesiones de la explosión depende, por supuesto, de la intensidad y la duración de la onda, evidentemente, pero más importante es el lugar donde se produce la explosión. Fíjense, en el agua, porque como no hay diferencia de densidad, ¿de acuerdo?, se transmite mejor la onda de choque mecánica y las lesiones son más graves dentro del agua. Eso lo saben muy bien los marines norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial cuando desembarcaban y le hacían explosión dentro del agua, ¿de acuerdo? Les tocaba la explosión dentro del agua. Las lesiones eran mucho más graves. Y lo que saben los terroristas de hoy en día muy bien es que en los lugares cerrados la onda de choque mecánica, hasta que rompe el lugar cerrado, pues produce un efecto de rebote y por tanto en lugares cerrados tenemos mucha mayor mortalidad, tanto en Madrid como en Bogotá, ¿de acuerdo? Y tenemos más lesiones por barotrauma, más mortalidad y más quemaduras, ¿no? Por tanto, esto lo saben muy bien los terroristas y por eso eligen lo que eligen. Bueno, en este cuadro les resumo un poquito las lesiones que vamos a ver despacito producidas por el barotrauma. Podemos tener lesiones primarias, secundarias y terciarias. No se asusten que la vamos a desglosar en las siguientes diapositivas. Pero que sepan que también podemos tener quemaduras como consecuencia del fogonazo de la explosión y puedo tener también una miscelánea porque además los terroristas, esta gente tan maja, encima llena los explosivos, la bomba, con regalitos como puede ser gases tóxicos, con cianuro, como por ejemplo en el World Trade Center del año 93 metieron unas grandes cantidades de cianuro, ¿no? Para eso, para matar más, ¿de acuerdo? Por si acaso la bomba no mataba lo suficiente, ¿de acuerdo? Y eso hicieron. Miren lo que hacen los mecanismos de la explosión. Lo que hace el aumento de la presión atmosférica es que los órganos que contienen aire hacen fenómenos de compresión y descompresión rápidas y esto está denominado como mecanismo de implosión. Este mecanismo de compresión y descompresión, claro, va a depender un poquito pues de la cantidad de elevación de presión atmosférica que haya, ¿no? El efecto más grave es el que produce este otro mecanismo,
que se llama desfragmentación Spalin, ¿de acuerdo? Que lo que sucede es que cuando la onda de presión llega a los órganos que contienen aire, dentro, por ejemplo, el alvéolo o imagínense el intestino, en la pared del intestino y en la pared del alvéolo hay musculatura en el intestino y hay vasos sanguíneos en el alvéolo y hay una densidad líquido y aquí hay una densidad gas. Pues cuando llega la presión lo que hace es que se produce un desgarro de las paredes del alvéolo y de las paredes del intestino con edema, necrosis, edema, hemorragia y necrosis, ¿no? Por tanto puede producir lesiones graves. No solo eso, sino que también se producen simplemente mecanismos de lesión por inercia, por diferencia de desplazamiento entre las masas pulmonares que tienen menos peso y las masas del hilio pulmonar, por ejemplo, del árbol del hilio pulmonar que tienen más masa, ¿no? Simplemente la diferencia de masa hace que simplemente en el choque puedan producir lesiones por inercia. Por tanto, las lesiones primarias por barotrauma se producen fundamentalmente en tímpano, en pulmón y en el aparato gastrointestinal, en las tripas, vamos, ¿de acuerdo? También el trauma musculoesquelético del sistema nervioso central, si la explosión se produce muy cerca, ¿no? Evidentemente se podemos sufrir amputaciones, ¿no? Una zona de triaje, esa en Madrid que tuvimos. Estas son los umbrales de presión en PSI, de cuando esta elevación de presión me puede producir una lesión de tímpano a partir de 2, del pulmón 70, intestinales 80 y nos morimos con casi toda seguridad a partir de 80 o 200, ¿de acuerdo? Aparte de estas lesiones primarias, tenemos lesiones secundarias por lanzamiento de proyectiles y metrallas. Esta es una imagen de aquí de Bogotá, que pueden ver aquí, producido por el que encima estos explosivos los ponen llenos de tornillos, de tuercas, etcétera, para que la metralla pues también haga su daño al explosionar. Y las lesiones terciarias se producen por el movimiento del cuerpo al chocar contra el suelo, las paredes, el vehículo, etcétera, por el desplazamiento del cuerpo. Afortunadamente el tímpano no tiene más importancia, la perforación del tímpano no tiene más importancia, y entonces pues se perfora y se debe explorar de forma rutinaria, pero que sepan que la mayor parte de los pacientes no necesitan ni siquiera drenaje torácico, es un defecto de profesión, un drenaje timpánico, porque la mayor parte de ellos curan espontáneamente. El pulmón es otra cosa, ¿no? Si se lesiona el pulmón, se producen unas lesiones muy importantes en el pulmón, con desgarros mecánicos de los tejidos, se producen incluso embolias gaseosas, espacios muertos, fístulas alveolo-pulmonares, se puede producir desgarro del parénquima, sangrado, broncoespasmo, y lo que hace el paciente, neumotórax también, embolias gaseosas, y entonces, ¿qué sucede? Que el paciente se le produce una hipoxemia, una insuficiencia respiratoria aguda con hipoxemia hipercapnia, mediante taquipnea, roncus, sibilancias y hemoptisis. Esto le puede producir incluso, fíjense, la lesión del barotrauma puede incluso demorarse un poquito en el tiempo, porque ese edema intersticial, esa hemorragia, puede acabar perforando y producir la lesión con el tiempo, con las horas, y hasta 48 horas después hay que hacer seguimiento y observación exhaustiva a estos pacientes, ¿vale? Anatomopatológicamente está muy bien estudiado. Este fenómeno se denomina cuando la reacción inflamatoria desencadenada por el barotrauma produce luego un depósito de fibrina y una fibrosis, y se llama la hepatización pulmonar, pero no es exclusiva del barotrauma, evidentemente no es exclusiva de esta patología. El diagnóstico radiológico tampoco da una lesión típica, ni mucho menos, da una lesión bastante inespecífica de condensaciones irregulares bilaterales o de infiltrado iliar bilateral o de imágenes, pues como puede darnos un distrés respiratorio del adulto, exactamente igual, unas imágenes indistinguibles que vamos a diagnosticar por radiología mediante placa de tórax o mediante TAC torácico. Los pacientes que sobreviven, pues normalmente tienen un patrón residual del cual suelen, gracias a Dios, recuperarse totalmente al año. El aparato gastrointestinal le pasa un poquito parecido al pulmón, por la misma fisiopatología. En las paredes se produce un edema, una hemorragia y una eventual perforación. La perforación además puede de forma retrasada, el neumoperitoneo se puede llegar a producir evidentemente, pero alguna vez lo que pasa es que ocurre un abdomen agudo retrasado. Evidentemente puede no tener el paciente ninguna lesión externa aparente, ¿verdad? Sería un trauma cerrado, por así decirlo, y son más graves si la explosión se produce dentro del agua.
Tampoco se olviden que hay pacientes que se produce hemorragias, edemas, pero no se llega a perforar, el paciente se trata de forma conservadora y a lo mejor a los años el paciente sufre un cuadro de obstrucción intestinal por bridas, por adherencias como consecuencia de un antecedente de barotrauma abdominal. Eso puede suceder también. Cuando la explosión es tan brutal, las lesiones primarias también puede haber amputaciones, arrancamientos, descuartizamientos, como sucede si la bomba cerca, evidentemente. Y aparecen también lesiones en el sistema nervioso central en forma de apatía, de letargia, de convulsiones, de parálisis y de distonías. Pues una vez que hemos aprendido la fisiopatología del barotrauma, y antes de irnos a recoger el certificado, vamos a ver cómo tratamos estas lesiones, ¿vale? Lo primero de todo, el triaje es lo más importante, ¿no? En el lugar del siniestro, ¿de acuerdo? Es lo más importante. Y luego en el hospital, pues también, pero en el lugar del siniestro es lo que nos ayuda un poquito a salvar el mayor número de vidas. Y hay que cambiar un poquito la mentalidad en la atención del siniestro. Mientras que un paciente cuando viene a nuestra consulta, ¿verdad?, o a la urgencia, en medicina el principio hipocrático es lo mejor para ese paciente, ¿no? O sea, toda mi ciencia encaminada a lo mejor para ese paciente concreto. Cuando tenemos un asunto de estos, no es esa medicina la que tenemos que hacer. Tenemos que hacer medicina de lo mejor para la mayoría, que es un poco diferente y ahora lo veremos, Ya verán que no puedo entretenerme en hacer RCP en un paciente que está en parada después de un barotrauma. Lo que tengo que atender es al que está respirando, que se puede dejar de respirar, ¿de acuerdo? Y ya lo veremos ahora más despacito. En el triaje tengo que hacer una categorización, ya está estudiado, esto está en los libros, ¿verdad?, que hablan del terrorismo, del paciente que hay que trasladar de forma inmediata, del paciente que puede demorar su traslado, o sea que hay que trasladarlo pero no corre tanta prisa, el paciente que no sé bien qué hay que hacer, o sea que estamos expectantes, si lo vamos a demorar, si lo tenemos que trasladar de forma inmediata o no. O sea, sería un poquito el expectante entre estos dos, ¿de acuerdo? El paciente que se levanta, está mínimamente herido y va encima es el que primero llega al hospital, ¿de acuerdo?, porque coge el taxi, y luego los pacientes que están muertos. Eso sucedió en Madrid. En Madrid se llenaron los hospitales de gente que llegaba en taxi, ¿de acuerdo? ¿Vale? Porque salían andando y decían, oye, ¿qué ha sucedido esto? Que no oigo nada, ¿no? O tal, o que tengo, que me duele, o que... ¿no? Y se llenaron los hospitales, se sobretriaron. El triaje en el lugar del siniestro es fundamental, Hay que evitar la sobrecarga inútil a los hospitales. Ahora hablaremos de ella, lo importante que es. Ya lo verán que es importantísimo. No se puede ir todo al mismo hospital, ya lo veremos. Sería imposible, ¿vale? Una vez que se organiza la atención, ahora lo veremos cómo se organiza. El triaje hay que hacerlo fuera del lugar del peligro, porque puede sucedernos que haya una segunda y una tercera bomba. En Madrid teníamos una cuarta bomba dentro de la estación, ¿de acuerdo?, que se activó. Entonces hay que alejar a los heridos lejos del peligro, pero justo allí es cuando se empieza a tomar la decisión de traslado a hospital o no, con reevaluaciones continuas y sistemáticas, ¿vale? Fíjense si es importante lo de no sobretriar, no engordar las urgencias, porque este señor en el Journal of Trauma ya tiene unos años, ya tiene más de 10 años este artículo, en diferentes atentados que él recogió, sobre trabajos y artículos publicados, vio que cuanto más se sobretrían en el hospital, aumenta de forma lineal la mortalidad, ¿de acuerdo? Y por tanto es así de peligroso. Y en este otro trabajo del Journal of Trauma, esta es una revista científica muy importante para los cirujanos, el Journal of Trauma. Fíjense que en esta gráfica tienen ustedes aquí la sobrecarga de enfermo crítico. Cuando hablamos de enfermo crítico, es el paciente que está inestable, que necesita soporte ventilatorio, ¿de acuerdo? Ese es el enfermo crítico, ¿de acuerdo? Fíjense que esta es la capacidad de un hospital normal, hasta 5, ¿de acuerdo? Si hasta 5 de capacidad, la calidad en el nivel de asistencia es óptimo, ¿de acuerdo? Pero cuando suben por encima de 5, yo estoy pensando en mi hospital, si vienen más de 3, se arma la marimonena, ¿de acuerdo? 3 a la vez, me refiero, ¿de acuerdo? Pues fíjense, más de 5, fíjense cómo disminuye la calidad de la atención. Fíjense a partir de 10, ¿de acuerdo?
Pero 5 a 10, fíjense cómo, o sea, que si vienen ya 7, 8 enfermos así en un hospital, fíjense la que se arma. Por tanto, digamos, el médico que se hace cargo del triaje, digamos que se hace general durante 2 horas, ¿no? Porque tiene que mandar sobre la policía, sobre los militares, sobre toda la gente que atiende, y tiene que ser así. Y en Madrid hay un protocolo de actuación en este sentido, ¿no? Que es el jefe es el médico que dirige la atención sanitaria de urgencia, ¿de acuerdo? Y es el que dice estos allí, estos allá, ¿verdad? Y estos acullá, ¿de acuerdo? ¿Verdad? ¿Me entienden? Para no sobrecargar los hospitales. Fíjense lo que se le decía de lo mejor para la mayoría. Si les tocara a ustedes atender, si tuviéramos la mala pata de tener que atender un siniestro, tenemos que saber que el paciente que sufre amputaciones y no tiene signos vitales, mejor no lo atiendo. ¿De acuerdo? Tengo que atender a otros que pueden precisar, ¿verdad?, un soporte ventilatorio, que están vivos, ¿de acuerdo? Y se me pueden morir, ¿de acuerdo? Las personas que no respiran abiertamente y sin pulsos palpables y pupilas midriáticas, no me pueden detener 15 minutos haciendo una RCP, ¿de acuerdo? A esos pacientes, porque no voy a conseguir nada. Tengo que atender al otro que está también muy malito, pero que está, no sé si me entienden. Es muy importante tener esto en cuenta. Por supuesto, el control de la vía aérea y la columna cervical son fundamentales. Bueno, y en el lugar del siniestro, ¿qué hacemos? Pues miren ustedes, tenemos que saber que la intubación y el soporte ventilatorio, que puede ser necesario, hay que tener cuidado que puede empeorar un neumotórax o una embolia gaseosa, por tanto tampoco hay que demorar la colocación de un tubo de tórax si hiciera falta. Compresión externa, una vez más la compresión, ¿verdad? Ya he hablado varias veces de ella hoy, ¿eh? Y el torniquete, evidentemente, si el paciente está amputado, pues evidentemente, y está vivo y tal, y tengo una herida sangrante, pues evidentemente, pues aquí no tengo ningún problema en poner un torniquete. Aquí les resumo un poquito en este cuadro lo que hay que hacer en atención al politrauma, pero yo creo que les vale a ustedes para cualquier politrauma. Simplemente tienen que saber que en el aparato respiratorio no hay que demorar tubos de tórax o incluso agujas para vaciar un neumotórax si hiciera falta, compresión y torniquete de las hemorragias, inmovilización de las fracturas y las heridas cubrirlas. Bueno, y en el lugar del... Ya terminó usted, ya me estoy pasando, dije 20 minutos, ya 20, 21 ya, ¿vale? ¿Cómo se organiza la atención en el lugar del siniestro? Pues mire, hay 4 fases bien definidas. La primera de ellas, aunque les parezca mentira, durante los primeros 20 minutos a las víctimas no les hace caso nadie. ¿De acuerdo? ¿Y saben por qué? Porque sucede tal caos, que nadie les hace ni caso, ¿de acuerdo? O sea, que pasa ese tiempo hasta que podemos empezar a atender a las víctimas, ¿de acuerdo? Y empiezan a llegar los medios, evidentemente, los medios civiles, las ambulancias, etcétera. En esta es la fase en la que los menos afectados son los primeros que llegan corriendo al hospital y llenan las urgencias, ¿de acuerdo? Y saturan los hospitales, ¿de acuerdo? Y lo tenemos que saber. Luego llega la fase de reorganización, la más importante, las que le he dicho a ustedes, que el médico tiene que ser el general de campo, ¿no? En ese caso, ¿de acuerdo? Y es el que tiene que dirigir durante 1 hora a quién se envía, a quién no se envía y dónde se envía, ¿de acuerdo? Y siempre con mucho cuidado, que algunos pacientes que inicialmente están leves pueden hacer un deterioro progresivo de la función respiratoria por el mecanismo que les he explicado, que puede demorarse en el tiempo, ¿de acuerdo? Y hay que tenerlo también muy en cuenta a la hora de triar. Por eso es el triaje expectante ese que les he hablado. O sea, hay un grupo de pacientes que hay que reevaluar mucho para ver cómo están yendo. Y las otras fases, pues son la fase de supervisión, la fase tardía, que hay que descartar que hay otras bombas y suele ser ya menos problemática. Bueno, y una vez que llegamos al hospital, ¿qué? ¿No? Pues miren ustedes, se arma la de Dios, ¿no? ¿De acuerdo? En el hospital, ¿no? Primero, porque lo primero que hay que hacer es, se avisa. Nosotros tuvimos un accidente aéreo en Madrid, de un avión, ya no me acuerdo ni la clase comercial, me parece que era de Spanair, me parece que era así, de Spanair, de una compañía aérea, y en Barajas, que tuvo un accidente, pues llamaron, se avisó a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid y se detuvieron todos los quirófanos, se detuvieron todas las pruebas radiológicas, o sea, los hospitales se paralizaron en ese momento. Evidentemente se terminaron las cirugías selectivas que había, evidentemente, pero se paró todo lo demás esperando la distribución de los enfermos. Y es lo que hay que hacer. Y en el hospital hay que distinguir entre lo que corre prisa y lo que no corre prisa.
simplemente este triaje en el hospital, urgente de no urgente. ¿Y qué es lo urgente? Perdónenme, lo urgente es el soporte vital avanzado, los pacientes inestables que requieren cirugía, evidentemente, los pacientes estables que requieren pruebas complementarias para el diagnóstico, y no olvidar nunca que el paciente puede demorar, o sea, que puede presentar clínica en 24 o 48 horas después. Atención, urgente. ¿Qué no es urgente? Pues evidentemente la rotura timpánica y los cuerpos extraños oculares, pues por muy aparatosos que me parezcan, ¿verdad? Si el paciente no tiene un barotrauma, pues no corre ninguna prisa. Y se le puede decir que vaya al ambulatorio y que lo traigan al hospital al día siguiente, que seguro que se le va a atender mejor y va a haber hueco en quirófano, ¿de acuerdo? Porque ese día no hay hueco en quirófano, ¿vale? Entonces no habría ningún problema. Bueno, y ya para acabar, pues 3 frases bonitas en relación al terrorismo. A mis hijos les digo que aquellos que no se acuerdan del pasado están condenados a repetirlo. Por tanto, tenemos que estar preparados por si nos toca. ¿De acuerdo? Que la ciencia es el gran antídoto contra el veneno del entusiasmo y la superstición, ¿no? O sea, ciencia contra los terroristas. Hay que aplicarla. Y que no se preocupen porque incluso, como dice un proverbio chino, puede que estemos viviendo tiempos interesantes. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos por su atención. Creo que ya pueden pasar a recoger el certificado. Muchas gracias a los que han estado a través de la red. Si tienen alguna pregunta, estaré encantado de contestar.